Área de finanzas internacionales. El día de hoy trataremos los mercados financieros internacionales. ¿Qué son los mercados financieros internacionales? Son todos aquellos situados fuera de nuestra frontera territorial, en los que se negocian con moneda distinta a la propia. Tenemos 5 grandes mercados financieros internacionales de los cuales hablaremos el día de hoy. Iniciaremos hablando de mercado de capitales, bolsa de valores, mercado de bonos, mercado de derivados y mercado de divisas. ¿Cuáles son las funciones más importantes de estos mercados? Ayudar a los inversionistas a obtener beneficios de sus ingresos cuando colocan su dinero en el mercado de valores. Y permitir a las empresas fondearse para incrementar su capital o pedir prestado. ¿Cuál es la clasificación de los mercados financieros? Los mercados financieros se clasifican en diferentes categorías según dos grandes aspectos. Uno es el vencimiento de los activos financieros y el segundo es la estructura de negociación de los valores. El mercado de capitales. El mercado de capitales forma parte del mercado financiero y sirve para obtener capital a mediano y largo plazo, que se utiliza para financiar inversiones en grandes rangos o aspectos que son las empresas y el Estado. Esto incluye el mercado de bonos, que está disponible para la adquisición de capital a largo plazo a través de papeles de deuda, y el mercado de valores, en el que se negocian las acciones de las empresas. Continuaremos hablando de la bolsa de valores. En este ámbito, las empresas que cotizan en la bolsa cotizan capital mediante la emisión de acciones. ¿Qué buscan con esto? Buscan que el comprador que posee pequeñas participaciones en la empresa inyecten capital a las mismas empresas. Los mercados de valores también se dividen en el mercado primario, que se compran las ofertas públicas principales, es decir, los valores recién emitidos por la empresa, y los mercados secundarios, que se ocupan de las negociaciones de los valores que ya están en el mercado. ¿Cuál es la principal diferencia de estos dos grandes aspectos del mercado primario y el mercado secundario? Es la transacción que se realiza, porque la transacción que se realiza en mercados primarios se realiza entre los emisores y los inversionistas, y la transacción que se realiza en los mercados secundarios se realiza entre los inversionistas. Continuaremos hablando del mercado de bonos. El mercado de bonos, como hemos hablado con anterioridad, también conocido como mercado de deuda. ¿Por qué como mercado de deuda? Porque se emiten bonos para recaudar dinero en forma de deuda por un periodo acordado. Después del tiempo especificado, el bono se vence y el acreedor paga con interés. Continuaremos con el mercado de divisas. El mercado de divisas también es conocido como el mercado más líquido del mundo. Ya lo hablábamos en algún momento. El mercado de divisas es el mercado también llamado mercado de Forex. Es un mercado global para el comercio de divisas. Este mercado fija el tipo de cambio de cada una de las divisas. Su gran volumen de operación se convierte en el mercado más grande del mundo, el cual funciona las 24 horas del día, los 5 días de la semana, excepto los fines de semana. A continuación, nuestra compañera Mariela Saavedra nos dará un breve análisis de los instrumentos derivados o de cobertura de riesgo. Un instrumento de cobertura es un contrato cuyo valor razonable o flujo de efectivo compensa las variaciones en flujos de partida cubierta. La cobertura se realiza como una estrategia de riesgo con el fin de compensar pérdidas en inversiones, aunque la cobertura proporcionada también significa una reducción de ganancias. Futuros. Son contratos estandarizados para comprar y vender algún activo subyacente entre dos partes independientes o un acordado, una cantidad estandarizada y una fecha específica. Las opciones otorgan al tenedor el derecho, pero no la obligación de comprar o vender un activo a un precio específico, conocido como precio ejercicio dentro de un plazo establecido. Existen dos tipos de opciones, call y put. El call, opciones de compra que se le da al tenedor para que pueda comprar un activo al precio del ejercicio en la venta de vencimiento o antes. El put, opciones de venta que se le da al tenedor para vender un activo al precio del ejercicio en la fecha de vencimiento o antes. Swap,
Un acuerdo de intercambio financiero en el que una de las partes se compromete a pagar con cierta periodicidad una serie de flujos monetarios a cambio de recibir flujos o intereses. Operaciones de plazo forward. Son acuerdos para comprar o vender a un precio acordado en una fecha específica en el futuro. Los forward se utilizan para cubrir riesgos en productos básicos, tasa de interés, tipos de cambio o acciones. Un forward o contrato a plazo es un acuerdo firme entre dos partes mediante el cual se adquiere un compromiso para intercambiar un bien físico o un activo financiero en un futuro y a un precio determinado. Si el precio del activo subyacente sube durante el plazo del forward, el comprador del forward tendrá una ganancia, ya que podrá comprar el activo subyacente a un precio inferior y venderlo directamente en el mercado a un precio mayor. Ventajas y desventajas del forward. El forward posee una gran flexibilidad al negociar en mercados OTC, ya que el comprador y vendedor acuerdan las condiciones y términos del contrato, donde establecen coberturas sin márgenes y garantía. La ejecución obligatoria los expone a una visión errónea en el mercado. No existen contratos a tiempos extensos y tampoco se puede cancelar la operación antes de la fecha de vencimiento. El forward supone un mayor riesgo del crédito que los futuros, ya que no están regulados por una cámara de compensación ni tiene garantía y se expone a que la otra parte no pague. Operaciones swap. Consiste en invertir un esquema de pagos en otro de una naturaleza diferente, más acorde a las necesidades y objetivos de los participantes, que pueden ser clientes minoristas como inversores y grandes empresarios. Operaciones a plazo. Consiste en una transacción en que ambas partes acuerdan diferir la liquidación de la operación de compraventa de acciones o de cuotas de fondo a un plazo determinado en el que no podrá ser inferior a 3 días hábiles ni superior a 180 días corridos desde el momento en que se realiza la operación. A continuación, nuestro compañero Vladimir Cañón continuará hablándonos de finanzas corporativas internacionales. Las finanzas corporativas internacionales son variables empresariales y movimientos que permiten que las empresas crezcan en capital, generando nuevos negocios y nutriendo la oferta de bienes y servicios de distintos mercados. También analiza el impacto de las acciones corporativas en la economía internacional. Estas ramas se centran en las relaciones internacionales entre empresas. En este caso, el objetivo es saber cómo maximizar el valor para propietarios y accionistas de una empresa que operen en mercados internacionales. De esa misma línea se define como finanzas internacionales una rama de la economía y se encarga de estudiar el flujo, movimiento del efectivo entre distintos países. Describe los aspectos monetarios de la economía internacional. Las finanzas internacionales se componen de 4 subsistemas: el bancario, el bursátil, la hacienda pública y el sistema mercantil. También vamos a ver los mercados financieros internacionales. Son todos aquellos situados fuera de nuestras fronteras territoriales o los que se negocian monedas distintas de las propias. Esto significa que los mercados financieros internacionales van mucho más allá de los mercados nacionales. Constituyen un sistema donde actores de distintos países comercializan instrumentos de inversión, y estos son principalmente participantes en empresas y deudas tanto pública como privada. Listo. Tenemos las operaciones en escala mundial, y hace referencia a la capacidad de expansión y crecimiento de una economía o una empresa, o su capacidad de crecer y hacerse más grande de ser necesario. Este término se aplica a los procesos de largo plazo y hace referencia también a las reducciones que existen en el costo de producto a medida que se expande la empresa, ya que entre más se produce, más se da su ganancia por la disminución del costo. Ahora nos vamos con la evaluación administrativa del riesgo cambiario. Esta está dividido en varios riesgos que les explicaré a continuación. El primero es el riesgo contable, que es la exposición contable o de conversión, que surge cuando se opera en distintas monedas a las empleadas para formular la información contable. Por ejemplo, en el caso de las empresas exportadoras que tienen la información contable en soles, pero sus transacciones se realizan en dólares.
También cuando se elaboran estados financieros consolidados debido a que la empresa opera en diferentes países y realiza operaciones con diferentes monedas. En consecuencia, sus estados financieros individuales se realizan en monedas distintas a esto, y esto se llama riesgo de consolidación. Riesgo económico. Es provocado por las posiciones en monedas diferentes a la moneda funcional elegida por la entidad como característica de su actividad, que puede ser igual o diferente a la empleada para presentar las cuentas anuales. Este riesgo también puede manifestarse aunque la entidad no opere en divisas. Entre otras razones porque la competencia así lo haga, o porque las materias primas tengan un precio referenciado a otras divisas, o su precio se fije en plazas internacionales, etc. Por ejemplo, si el área de inversiones de una compañía de seguros tiene bonos de dólares o en dólares, euros o yenes, o si la empresa tiene posiciones en oro, instrumentos financieros en el exterior. El riesgo transaccional se refiere a las operaciones efectuadas en moneda extranjera que aún no estén vencidas. El monto de estas operaciones en términos de moneda local dependerá del tipo de cambio vigente en el momento de valorarse las mismas. Financiamiento internacional. El financiamiento internacional es una forma de acceder al capital de trabajo necesario para que las empresas puedan financiar sus exportaciones y seguir ofreciendo esquemas de pagos a sus compradores globales. Las modalidades de financiación internacional son financiación internacional para empresas, con bancos, con crowdlending, con SGR, organismos públicos y con fondos de inversión. La financiación de una operación de comercio exterior es similar en sus características básicas a una financiación de circulante, en la que los fondos se aplican a financiar una exportación o una importación. Existen dos modalidades de financiación internacional: financiación de exportación, de la cual se desprenden dos modalidades: la prefinanciación de exportación, que concede un anticipo al exportador para cubrir los costes del proceso de fabricación de una mercancía destinada a la exportación, contando con un pedido en firme; y la postfinanciación de exportación, que una vez enviada la mercancía al importador con aplazamiento en el pago, se anticipa al exportador total o parcialmente el importe facturado. Y tenemos la financiación de importación, que permite al importador poder financiarse durante el periodo de tiempo que transcurre entre la importación de la mercancía y su posterior comercialización y cobro. Así pues llegamos al final de nuestra exposición. Muchísimas gracias por su atención.